buenos días con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cárdenas, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a la Conferencia Internacional El Principio de Igualdad y No Discriminación en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno. En esta ocasión contamos con la presencia de la ministra del Tribunal Constitucional de Chile, la doctora Catalina Lagos, a quien le agradecemos de manera especial que ha aceptado la invitación que le cursara nuestro director general para brindarnos esta conferencia. También el día de hoy tenemos la presencia del director general del Centro de Estudios Constitucionales, quien brindará unas palabras de bienvenida a quien tengo el gusto, entonces, enseguida de presentar. Buenas tardes a todos y todas. He hecho un alto en mis actividades en el Tribunal Constitucional. Tenemos una audiencia. En unos minutos vamos a retomarla, la audiencia pública. Vengo a saludar a la ministra Catalina Lagos, que nos honra con su presencia, con su participación, con sus conocimientos en esta conferencia magistral, y solamente expresarle mi gratitud y la expectativa de tenerla en Lima en algún evento próximamente. Con eso los dejo en compañía virtual de nuestra conferencista. Antes de dejarle en el uso de la palabra a la ministra, voy a hacer una muy breve presentación de su trayectoria académica y profesional. Ella es abogada por la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho, convención en Derecho Público por la Universidad de Chile, y cuenta además con 2 diplomas, además clásicos de Chile, de postítulo, Derechos Humanos, Mujeres, Teoría y Práctica, y también el diplomado de Derechos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la consulta del Convenio 169. Ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en el sector público, la sociedad civil y también en la academia. Destaca su labor como investigadora y docente en el Centro de Estudios, en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Chile de la Universidad también de ese país, así como su rol como integrante de la Comisión Experta, órgano encargado de elaborar el anteproyecto de nueva Constitución presentado al Consejo Constitucional. Para nosotras, ministra Lagos, es un verdadero honor tenerla el día de hoy en el Perú virtualmente y, como bien ha señalado el magistrado, esperemos que muy pronto también presencialmente. Tiene usted el uso de la palabra, el tiempo es suyo. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, María Candelaria. Quisiera partir agradeciendo al Tribunal Constitucional del Perú, al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal y, por supuesto, muy especialmente al magistrado César Ochoa Cárdenas, que me extendió esta invitación. Debo decir que María Candelaria ha estado siguiendo todos los detalles para que esta actividad haya sido posible, así que también quisiera agradecerle mucho a ella por su gentileza siempre para darme los detalles y poder realizar hoy día una exposición que es bastante ambiciosa, la verdad. Me encomendaron hablar sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno en materia de igualdad y no discriminación, y para ello no solamente voy a hacer una síntesis de la jurisprudencia, mencionar quizás algunos de los casos más relevantes, sino que también me parece crucial dar cuenta de la manera en que el Tribunal Constitucional ha hecho uso del derecho internacional de los derechos humanos, tanto de los tratados internacionales como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras decisiones de órganos internacionales, porque particularmente en materia de igualdad y no discriminación, el debate constitucional, no solo en Chile, sino que a lo largo de Latinoamérica, en sede constitucional, ha ido progresivamente incorporando en su jurisprudencia conceptos que se han desarrollado en el ámbito de
la jurisdicción internacional. Entonces quisiera partir dándoles cuenta de cuál es la manera en que el Tribunal Constitucional chileno se acerca al derecho internacional, la manera en que comprende su rol en el fondo en sede de adjudicación constitucional. Luego voy a referirme a los estándares asentados del Tribunal Constitucional en materia de igualdad y no discriminación, para posteriormente ir ilustrando cómo estas nuevas categorías del derecho internacional de los derechos humanos, como discriminación estructural, como interseccionalidad, ¿cierto?, se van incorporando, ya sea tímidamente o de manera progresiva, pero quizás no asentada en las sentencias del Tribunal Constitucional, y entre medio voy a ir haciendo ciertas reflexiones porque en el tribunal siempre hacemos un ejercicio, por supuesto, de autocrítica, de revisión de nuestras sentencias con el objeto de mejorar en nuestras decisiones futuras, así es que voy a ir planteando ciertos desafíos que yo creo que pueden ser compartidos, además, de cómo trasladar ciertos estándares interamericanos a la sede de adjudicación constitucional, atendida a las diferencias de ambas jurisdicciones, ¿ya? Entonces, respecto de lo primero que les adelantaba, y la manera en que el Tribunal Constitucional chileno ha comprendido el uso del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que decir que no hay una fórmula única, se han utilizado diversas fórmulas por el Tribunal Constitucional, no hay acuerdo unánime dentro del Pleno de cuál es el rol que debe cumplir el derecho internacional, ni cómo debe utilizarse, pero sí, si ustedes revisan la sentencia, y en esto tenemos un acuerdo transversal, hemos constatado que hemos utilizado tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia de la Corte para reforzar lo que ya está resuelto solo con la Constitución, es decir, declarar una constitucionalidad o una inconstitucionalidad de una norma y reforzar ese argumento de manera a mayor abundamiento, ¿cierto? O asimismo, y ahí incorporamos los estándares internacionales para hacer este refuerzo del test de constitucionalidad, y también se ha utilizado para complementar o coadyuvar la interpretación de las normas de la Constitución. Es decir, por ejemplo, cuando se trata de derechos fundamentales, no solamente observar lo que establece la Constitución, sino también lo que establecen las normas pertinentes de los tratados internacionales respecto de ese determinado derecho fundamental. Incluso se ha utilizado como regla de contraste directo, es decir, como baremo de constitucionalidad, para cotejar disposiciones constitucionales y alguna norma del ordenamiento jurídico, dando cuenta que finalmente es la norma del tratado la que resuelve la cuestión de constitucionalidad, pero siempre, por supuesto, a través de la vía de nuestro artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que es el que establece que los derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile limitan la soberanía y el deber, por supuesto, del Estado de respetarlos y protegerlos. ¿Qué nos ha permitido eso? Y esto tampoco es una cuestión ajena a las discusiones que ustedes pueden sostener en su país. Nos ha permitido superar la cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales en relación con la Constitución. En Chile hay distintas posturas. La Corte Suprema, por ejemplo, cuando le toca revisar la acción de protección, que es una acción de tutela general de derechos fundamentales que no está en manos del Tribunal Constitucional, ha señalado incluso la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Tribunal Constitucional tiene distintos pronunciamientos respecto de la jerarquía, pero hace tiempo ya, como les decía, esa discusión se abandonó en la sentencia, de manera tal de que el ejercicio que hacemos lo entendemos como un mandato de interpretación conforme del derecho constitucional con los estándares internacionales, de manera tal que más bien lo que realizamos es un ejercicio de hermenéutica constitucional,
que integra al razonamiento jurisdiccional constitucional las normas, principios y valores del derecho convencional internacional en materia de derechos humanos. Y esa interpretación conforme, ¿qué es lo que permite? Brindar efectividad, ¿cierto?, a las obligaciones en materia de derechos humanos y, por supuesto, dotar de coherencia a los derechos que son de doble fuente, nacional e internacional. ¿Qué implica en términos generales una aproximación como esta? Yo diría que implica afirmar que en cada acto de creación, interpretación y aplicación del derecho, los derechos fundamentales que se consagran en la Carta Fundamental deben ser entendidos en armonía con los derechos consagrados en los tratados internacionales, de manera que la lógica de compatibilidad se tiene que entender como conformidad y no como identidad. De manera tal que, en la medida que el estándar nacional sea diferente en términos de otorgar mayor protección y garantía a los derechos, la interpretación conforme o interpretación compatible no puede en ningún caso ir en detrimento del nivel de garantía alcanzado por el Estado, que sería una forma de explicar, ¿cierto?, más detalladamente el principio pro persona, conocido antiguamente, ¿cierto?, como principio pro homine. Es decir, si la consagración a nivel interno es más amplia y permite dotar de mayor efectividad al derecho fundamental en cuestión, esa es la que debe preferirse y no la del tratado internacional. Y si es más amplia la del tratado internacional, pues bien hay que interpretar la norma nacional a la luz de la internacional y buscar una conformidad para efectos de resguardar el estándar de garantía, el nivel de garantía del derecho en el tratado internacional. Y eso implica, por supuesto, que el derecho internacional de los derechos humanos no se utiliza solo en caso de lagunas o de falta de determinación del derecho en el ámbito interno, porque, como sabemos, estos ordenamientos, tanto el constitucional en materia de derechos fundamentales como el ordenamiento internacional de los derechos humanos, son ordenamientos mínimos que tienen que retroalimentarse entre sí para conformar en el fondo el contenido del derecho. Hecha esa precisión que me parece relevante porque allí efectivamente tenemos ciertas diferencias con algunos tribunales de la región, no con todos. Me gustaría comentarles cuáles son los estándares que hemos desarrollado en el Tribunal Constitucional a propósito de la igualdad y no discriminación, y voy a partir por los criterios asentados, es decir, aquellos criterios que ya encontramos hace varias décadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay sentencias que han hecho una síntesis de estos estándares, por ejemplo, la sentencia 14.685 del año 2023, la sentencia 3.473 del año 2017, en las que se señala, por una parte, que la igualdad supone una distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición, por lo que no impide que la legislación contemple formas distintas de regular situaciones diversas, ¿cierto? Esto es, por así decirlo, la concretización de la máxima aristotélica, ¿cierto? Tratar igual a los iguales y de forma distinta a aquellos que se hallan en una situación desigual. Eso está ya asentadísimo en nuestra jurisprudencia. Y así, dentro de esta síntesis que establece la sentencia 14.685, se señala y se reitera la idea de que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias. De manera tal que, plantea la sentencia, solo es arbitrario el trato desigual que no se base en causas objetivas y razonables. Esta concepción de causas objetivas y razonables proviene, por supuesto, del derecho internacional de los derechos humanos también. Nosotros sabemos que el Comité de Derechos Humanos hace ya varios años dio cuenta de que existen distinciones permisibles
que es posible hacer diferenciaciones, ¿cierto? Pero que esas distinciones van a ser permisibles a la luz del derecho internacional, siempre y cuando persigan una finalidad legítima, ¿cierto? Y sean objetivas y razonables. Eso se ha recogido también aquí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha señalado, por cierto, desde hace muchos años en diversas sentencias. Y señala esta sentencia que, como yo ya les señalaba, a propósito del estándar internacional, es necesario, además, atender a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada y necesaria. Ese es como el marco básico que se utiliza por parte del tribunal en materia de igualdad y no discriminación para determinar, ¿cierto?, cuándo una determinada normativa que establece una diferenciación es constitucional o inconstitucional. A la luz del artículo 19, número 2 de nuestra Constitución, que es el que establece el derecho a la igualdad ante la ley. En el último tiempo, y a propósito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de igualdad y no discriminación, se han ido incorporando, yo les decía, progresivamente ciertas herramientas o categorías que van un poco más allá de la noción liberal de igualdad o la noción tradicional de igualdad, que es la que yo les planteaba recién, que en el fondo se agota en la máxima aristotélica. ¿Y cuáles son estas herramientas? Por una parte, la utilización del test de igualdad y el desarrollo del test de igualdad con sus pasos, la utilización también del test de proporcionalidad en casos de discriminación, y ahí voy a dar algunos ejemplos más adelante, la utilización del concepto de categorías sospechosas o categorías prohibidas de discriminación, que como ustedes saben son aquellas que están a veces en textos constitucionales y en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son la raza, el sexo, la edad, la nacionalidad, ¿cierto? En fin, y otros criterios que se entiende, se les llama categorías sospechosas porque entrañan justamente la sospecha de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, en el caso de los tratados, ¿cierto? A propósito de que su uso históricamente y de manera sistemática ha sido utilizado de manera arbitraria, de manera caprichosa, de manera injustificada, ¿cierto?, en perjuicio de determinados grupos. Luego está la concepción de interseccionalidad, que yo me imagino que ustedes han escuchado. La Corte cuando se refiere a la interseccionalidad o el enfoque interseccional se refiere a aquellas situaciones en que un sujeto o un grupo de sujetos reúnen más de un motivo de discriminación o una categoría sospechosa, por ejemplo, el sexo, la raza, la orientación sexual. Cuando ya se reúnen varias de estas categorías, se habla de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la confluencia de estos factores de opresión en un sujeto generan no una situación como de sumatoria de esas situaciones de discriminación, sino que una situación especial de discriminación que puede causar violencias particulares o situaciones agravadas de daño a propósito de la discriminación. Y bueno, por supuesto, la Corte ha desarrollado cuál es el efecto jurídico y la concurrencia de estas situaciones de interseccionalidad. Y ahí vamos a ver que hay un desafío importante todavía en sede de adjudicación constitucional. La Corte también ha desarrollado dos dimensiones de la igualdad o de la no discriminación que se refieren a la discriminación en sentido clásico, ¿cierto?, como proscripción de la arbitrariedad, pero también a la discriminación estructural, ¿cierto?, que es una manera bastante más amplia y contextual de mirar la discriminación, que no solamente atiende a un sujeto y a un trato particular realizado, sino que entiende que
a la luz de las categorías sospechosas, ¿cierto? Nosotros decimos sexo, pero esa categoría que parece aparentemente neutral, lo que le subyace en el fondo es que existen hombres y mujeres, dentro de los cuales las mujeres serían el grupo históricamente discriminado u oprimido, ¿cierto? Y eso requiere que el enfoque no sea solamente respecto de el sujeto que sufrió la discriminación, sino que más bien atender a la situación del grupo en la sociedad. Ya que estructuralmente, a propósito de la normativa, a propósito de prácticas sociales y culturales, se mantienen en una situación de menor goce y disfrute de sus derechos a propósito de justamente la discriminación. Bien, entonces, en términos generales, a propósito de estas nuevas categorías, ¿cuáles son los desafíos que diría yo que tiene la justicia constitucional? Lo primero es una aplicación que sea consistente y predecible de las herramientas metodológicas que nos ofrece el derecho internacional de los derechos humanos para resolver este tipo de casos y para su argumentación. Y el segundo desafío sería seguir precisando las consecuencias jurídicas que tienen estas nuevas categorías del derecho internacional en sede de adjudicación constitucional. Algunas consecuencias jurídicas pueden coincidir, como por ejemplo en el caso de las categorías sospechosas, una de las consecuencias jurídicas que ha reconocido el derecho internacional es el escrutinio estricto por parte de la judicatura, ¿cierto?, de las medidas que se alegan como discriminatorias respecto de en que está involucrada una categoría sospechosa. Eso también ocurre en sede constitucional y el Tribunal Constitucional chileno ha utilizado, de hecho, la expresión escrutinio estricto como consecuencia jurídica de la presencia de una categoría sospechosa. Pero hay otras en las que no se puede hacer el traslado directo desde la sede internacional a la sede de adjudicación constitucional, porque, como ustedes bien saben, el objeto de la jurisdicción internacional, de la jurisdicción en este caso, en el caso de nuestra región, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es determinar la responsabilidad del Estado. Es decir, si es que alguna norma o práctica estatal, ¿cierto?, infringe una obligación constitucional y produce la vulneración de uno de los derechos reconocidos en la convención, en las convenciones, ¿cierto?, interamericanas, para efectos de decir el Estado sí es responsable por vulnerar, por infringir la convención, y la consecuencia de ello normalmente, ¿cierto?, va a ser la reparación. En cambio, en sede de adjudicación constitucional, el ejercicio es distinto. No se analizan necesariamente la responsabilidad estatal. Lo que se está haciendo en general en sede de constitucionalidad, por lo menos en el caso chileno, que es bien particular a propósito de las competencias que tenemos, es analizar si una norma legal se ajusta a la norma constitucional, ya sea en abstracto o en concreto en un caso en particular. Y ahí los conceptos de interseccionalidad son distintos a propósito de las consecuencias jurídicas que se asignan por la Corte Interamericana y también en el caso de la discriminación estructural, porque respecto de estas categorías, la Corte Interamericana, cuando razona, y lo vamos a ver luego con un poco más de detalle, cuando razona respecto de qué consecuencias jurídicas activan, lo que hacen es elevar el estándar de actuación del Estado en términos de tener que adoptar medidas especiales, medidas afirmativas para proteger a los sujetos que se encuentran en situación de discriminación por la concurrencia de una categoría sospechosa o por la confluencia de varias de estas categorías, diciendo usted tiene que adoptar medidas para corregir esa situación, ¿cierto? Y proteger a esos sujetos atendida a la situación en la que se encuentran prácticamente. Y en sede constitucional, si estamos haciendo un análisis normativo, esa consecuencia jurídica no es aplicable, ¿cierto? Porque lo que queremos desentrañar es la constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Nosotros hemos ido avanzando algo en esta misión, esta tarea ardua, ¿cierto?, de darle un sello propio desde la justicia constitucional a estos conceptos. Así es que lo vamos a ir viendo. Respecto del primer punto que yo les adelantaba, y es sobre los avances en materia de la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana a propósito del uso del test de igualdad y del uso del test de proporcionalidad en casos relacionados con derechos particularmente de las mujeres, es interesante ver allí que normalmente cuando lo que se alega es discriminación, lo que vamos a aplicar es el test, ¿cierto?, de discriminación o el test de igualdad, que es ver si hay un fin legítimo y si la medida que pretende satisfacer ese fin es objetiva y razonable. Y esa es la regla general. Sin embargo, la Corte también ha avanzado, la Corte Interamericana también ha avanzado en utilizar el test de proporcionalidad, por ejemplo, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que se refiere a la prohibición absoluta del uso de técnicas de fertilización in vitro por la potencial afectación al derecho a la vida, a propósito, ¿cierto?, de la manipulación de embriones que involucra ese procedimiento, ha hecho el test de proporcionalidad y no necesariamente el de igualdad para definir las distintas afectaciones al derecho a la igualdad, y ahí se identifican vulneraciones a la igualdad desde distintas perspectivas, no solamente por razón del sexo o género, sino que también por razón de discapacidad y de situación socioeconómica, que es bastante interesante. ¿Qué es lo que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno? Hay un caso que es particularmente interesante, y es la sentencia 3729, que fue un control preventivo de ley, un control preventivo facultativo, es decir, promovido por un requerimiento de parlamentarios, en el que se someten ciertas normas del proyecto de ley que regulaba la despenalización de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, a propósito de su alegada inconstitucionalidad. Una de las alegaciones tenía que ver justamente con las causales, el hecho de que el proyecto fijara la despenalización de la causal de riesgo de vida de la mujer, la causal de inviabilidad fetal letal y la causal de violación. Y en ese caso, lo que hace el Tribunal Constitucional es justamente crear un título específico dentro de la sentencia, un apartado especial para el test de proporcionalidad, que está entre los considerandos 113 a 116, y en que se hace la ponderación entre los derechos de la mujer y el bien jurídico protegido, que es la protección del que está por nacer. Entendido que en la Constitución chilena, en el artículo 19, número 1, que consagra el derecho a la vida, se establece un mandato al legislador de proteger al que está por nacer, y ahí se hace una ponderación, a la luz del test de ponderación clásico de Alexis, ¿cierto? Con los distintos pasos de, por supuesto, finalidad legítima, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que es distinto del test de igualdad a propósito del último paso del test de proporcionalidad. Yo les dije que iba a ir planteando ciertos desafíos, y ahí lo conversábamos el otro día en un seminario que organizamos con la Corte Suprema chilena, que respecto de las normas que se alegó inconstitucionalidad y que de hecho fueron acogidas y fueron parcialmente declaradas inconstitucionales, que regulaban las normas sobre objeción de conciencia. En Chile, hoy día, a propósito de esta sentencia, tenemos objeción de conciencia individual por parte de el personal profesional y no profesional que se encuentra en el pabellón que
que realice la interrupción voluntaria del embarazo, y también la objeción de conciencia institucional respecto de las clínicas u hospitales, ¿cierto?, que pudieran objetar a propósito de su misión, ¿cierto?, y su visión en materia de derecho a la vida. ¿Y qué es lo que ocurría acá? En el proyecto de ley regulaba solamente la objeción de conciencia individual y no la objeción de conciencia de las personas jurídicas o la objeción de conciencia institucional, y lo limitaba solamente a los profesionales que se encontraban en el pabellón y no a todo el personal que estuviera ahí, por ejemplo, arsenaleras u otro tipo de personal o facultativos médicos. Y en ese caso no se aplica el test de proporcionalidad. En circunstancias que uno podría pensar, al igual como se hizo con las 3 causales en que se identificaron los derechos de la mujer por una parte y el bien jurídico protegido, particularmente la protección del que está por nacer, aquí bien se pudo hacer, mirando como en retrospectiva, ¿cierto?, un test, la aplicación del test de proporcionalidad, pero esta vez ya poniendo los derechos de la mujer, ¿cierto?, incluso el derecho a la vida en la primera causal, y a la integridad psíquica en la segunda causal, versus la libertad de conciencia, ¿cierto? Pero no se hizo y se llega a la conclusión de la inconstitucionalidad de alguna de las palabras que tenía la norma, y se reconfiguró entonces la manera en que el legislador había propuesto, ¿cierto?, esta solución de la objeción de conciencia. Si se hubiese llegado o no a una conclusión diversa, si se hubiese aplicado el test, bueno, por supuesto, eso queda para el debate, ¿cierto? No voy a ser yo quien dé la respuesta, pero parece interesante, a propósito de lo que les decía dentro de los desafíos de cómo podemos aplicar de manera más consistente y predecible estas herramientas metodológicas, ¿cierto? Siempre que nos encontremos frente a una colisión de derechos, ¿vamos a utilizar el test de proporcionalidad? Y yo creo que la respuesta, ¿cierto?, debería ser avanzar hacia una práctica constitucional que sea consistente y que permita, ¿cierto?, mayor transparencia y predictibilidad de nuestras decisiones. Un segundo tema son las categorías sospechosas, ¿cierto? Yo quisiera mencionarles algunas sentencias, por ejemplo, la sentencia 8.851, que era sobre un caso en que se requirió por inaplicabilidad, es decir, en una gestión concreta, en contra de una norma que hoy día se encuentra derogada, que establecía la conducta homosexual como causal de divorcio culpable, ¿ya? Y ahí se razonó por parte del tribunal que el establecer esta conducta homosexual como causal de divorcio culpable afectaba la dignidad humana y suponía diferenciar de un modo arbitrario, generando una diferencia que atentaba contra la igualdad entre hombres y mujeres en las reglas de ejecución del matrimonio que abarcan su disolución, como lo es la figura del divorcio. De manera tal que esa causal generaba una minusvaloración de la dignidad humana de las personas homosexuales y generaba una afectación en condiciones respecto de las cuales no cabe diferenciar a las personas. Entonces, dice, no usa expresamente la categoría sospechosa como concepto, pero plantea que se trata de una norma que establece una regla discriminatoria porque está fundado en un criterio no razonable, arbitrario y denigrante de la condición de personas históricamente segregadas y sostenidas en una clasificación basada en un estatus inmutable o en condiciones que la persona no puede controlar. Y se configura ahí una discriminación arbitraria. Así se comienza a introducir esta noción, ¿cierto?, de discriminaciones no permitidas, ¿cierto?, de discriminaciones que resultan
particularmente agraviantes para la dignidad humana por basarse en criterios que no son razonables. Algo similar ocurrió en un caso sobre derecho a la identidad de género, que es la sentencia 7670, en que el tribunal indicó que el derecho a la identidad de género deriva del derecho a la identidad personal, es decir, que el derecho a la identidad de género es un derecho implícito y que está implícito a nivel constitucional y que está además recogido también implícitamente en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado Chile. Y ahí, claro, el Tribunal Constitucional se va por la línea no de establecer que existe una categoría sospechosa, que muy probablemente en una sentencia actual sí veríamos esa referencia, ¿cierto? Sino que más bien aborda el caso a propósito de reconocer el derecho fundamental a la identidad de género. Son distintas vías y ambas son plausibles, ¿cierto? Pero ¿por qué resulta relevante el hecho de hablar de categorías sospechosas? Y es lo que planteamos en varias sentencias en el último tiempo. Es que, habiendo una categoría sospechosa, la consecuencia jurídica es, por una parte, la inversión de la carga de la prueba, como dice la Corte Interamericana, que en el caso de la adjudicación constitucional es más bien la inversión de la carga de la justificación, de la argumentación, ¿cierto? Porque es quien establece el trato diferenciado, quien debe dar los argumentos para dar cuenta de que ese trato no es discriminatorio y no al revés, o sea, no es la víctima la que tiene que demostrar que es discriminatorio, sino que quien realiza la distinción, sea una norma o sea una práctica, ¿cierto? Debe fundamentar a favor de su constitucionalidad y que establece un escrutinio estricto para la judicatura, de manera tal que más bien lo que ocurre es hay una inversión en la regla epistémica, y es que se presume la inconstitucionalidad, ¿cierto?, en el caso del Tribunal Constitucional chileno, de la norma a propósito de la invocación de la distinción basada en una categoría sospechosa. Hay un caso interesante que también me va a servir para la próxima sección, que tiene que ver con el caso de la ley Pascua. Ustedes saben que en Rapa Nui, en la isla de Pascua, hay un pueblo indígena, que es el pueblo Rapa Nui, y hace muchos años atrás, el año 66, se dictó una ley que establecía ciertos beneficios de todo tipo y la regulación de la relación, ¿cierto?, entre ese pueblo y el Estado chileno, que se denomina la Ley Pascua, y esa ley tiene un par de artículos que establecen beneficios penales excepcionados en el caso de determinados delitos. Dentro de esos delitos están los delitos que atentan contra la indemnidad sexual. Cuando los delitos son cometidos por naturales de la isla, que es el término que explica, que utiliza la ley, es decir, por personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui en el territorio insular, es decir, dentro de la isla de Pascua. Y lo que ocurría era que finalmente se podía aplicar en casos de violación de mujeres dentro de la isla de Pascua por personas de la etnia Rapa Nui, que uno, se podía disminuir la pena en 1 o 2 grados, y 2, que sobre la pena aplicada, 2/3 de la pena pudiesen cumplirse en libertad, ¿ya? Se presentó un requerimiento en un caso particular que está abordado en la sentencia 8.729, y luego a través de oficio el Tribunal Constitucional en la sentencia 12.415 declaró en abstracto la inconstitucionalidad de esa norma, por lo tanto se expulsó del ordenamiento jurídico, ya no sigue vigente. Pero en el caso que motivó la revisión de esta norma por parte del tribunal, a través de una acción de inaplicabilidad, había una mujer que había sido violada por un miembro de la etnia Rapa Nui en Rapa Nui, y el juez de la isla
presentó este requerimiento para que el tribunal determinara la constitucionalidad de estas normas que, en definitiva, permitían una situación que uno podría llamar de impunidad, ¿cierto?, respecto de los delitos de violación. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional en este caso? Es bien interesante, porque en varios considerandos el Tribunal Constitucional reflexiona sobre la situación de violencia en todo ámbito, intrafamiliar y particularmente violencia sexual contra las mujeres en el territorio insular, dando cuenta, incluso a través de cifras, que la prevalencia, que la magnitud de la violencia contra las mujeres en la isla era mucho mayor que en el territorio continental. Por lo tanto, había una situación que era particularmente grave respecto de la violencia contra las mujeres en la isla. Pero luego, sin perjuicio de haber señalado eso, que se parece bastante, ¿cierto?, una reflexión que podría dar cuenta de una discriminación estructural, de acuerdo a los estándares que ha fijado la Corte Interamericana, el tribunal termina concluyendo que los preceptos legales impugnados establecían una diferencia entre mujeres. Y entre mujeres, ¿cierto?, que son víctimas de violencia sexual en el continente con víctimas en el territorio insular, en el territorio de la isla de Pascua, protegiendo en mayor medida a aquellas que sufran esos delitos en el continente. Y que por lo tanto se desprotege objetiva y subjetivamente a toda una categoría de mujeres, de mujeres, ¿cierto?, que se traducen en estas afectaciones constitucionales al artículo 19, número 2, que es el que establece la igualdad ante la ley, y el artículo 19, número 3, que establece el derecho al debido proceso. Y eso es interesante, ¿por qué? Y aquí vengo yo de nuevo con mis desafíos, ¿cierto?, mirando retrospectivamente esta sentencia y pensando cómo allí pudo utilizarse quizás de manera más correcta y consistente la presencia de categorías sospechosas, en vez de establecer una diferencia entre mujeres a propósito de un criterio geográfico, que no es una categoría sospechosa de discriminación, el lugar geográfico dentro de un país, se utiliza, en vez de haber utilizado eso, que es lo que razona el tribunal, se pudo haber utilizado la categoría sexo como categoría sospechosa para fundar el escrutinio estricto, ¿cierto? O bien se pudo haber planteado que a propósito de la situación de discriminación y violencia estructural que había en la isla respecto de las mujeres, ¿cierto?, se activaba el escrutinio estricto. Y eso lo planteo como para la reflexión en el fondo de existen distintas posibilidades de cómo enfrentar los casos, sin embargo, es relevante que seamos capaces de hacerlo de manera consistente. Luego, y tengo que ir cerrando, me imagino, María Candelaria, usted me tiene que decir cuando me queden 5 minutos. Terminamos a la 1, entonces una ronda de preguntas más o menos de 10 minutos. Podría ser, si le parece, unos 10 minutos y luego otra ronda de preguntas de 10. Perfecto. Sí, bueno, otra de las concepciones o nuevas categorías de la Corte Interamericana que yo les mencionaba es la de la concepción del derecho a la igualdad y no discriminación en términos tradicionales, el enfoque tradicional o liberal de la igualdad, ¿cierto?, como proscripción de la arbitrariedad, y por otra parte, esta nueva concepción que desarrolla la Corte de igualdad como no sometimiento o como no subordinación. ¿Y por qué surge? Esto surge, esta crítica en el fondo a la utilización solamente de la concepción tradicional surge desde la doctrina en un principio, porque se señalaba que esa comparación que exige el test de igualdad tradicional, ¿cierto?,
implica un esquema de análisis que es ciego a las diferencias, ¿cierto?, contextuales en que se halla el grupo vulnerable al que pertenece el sujeto que alega la discriminación. Por otra parte, algunos autores plantearon respecto de ella que no permitían justificar y más bien desincentivaban la utilización de acciones afirmativas que nosotros ya son incuestionadas, ¿cierto? Por lo menos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la idea de acciones afirmativas, algunos le llaman acciones de discriminación positiva, pero ese término se ha dejado bastante atrás en doctrina y también en la jurisprudencia. No era posible justificarlas a la luz de esa concepción de igualdad, pero sí es posible justificarla a la luz de la igualdad estructural o igualdad como no subordinación o como no sometimiento. ¿Qué es lo que ha dicho al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En su jurisprudencia un poco más antigua, en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, la Corte habla de una concepción negativa, que es la concepción clásica de la igualdad, y luego de una concepción positiva, que sería, ¿cierto?, la estructural. ¿Y qué es lo que dice respecto de la segunda? Hace énfasis respecto de la obligación que surge para los estados en los casos de discriminación estructural de crear condiciones de igualdad real frente a los grupos en situación de discriminación estructural. Y plantea la Corte que la creación de esas condiciones de igualdad real, es decir, de que hay que corregir, ¿cierto?, las situaciones de desigualdad en las que se encuentran en la práctica como grupo, se puede alcanzar mediante la adopción de medidas de distinto tipo, como las medidas positivas, acciones afirmativas que yo les decía, medidas de debida diligencia o medidas especiales. Luego, más adelante, en el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, versus el Estado de Brasil, se señala nuevamente que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinados grupos de personas, y luego ya la Corte empieza derechamente a hablar del concepto de discriminación estructural. Sobre estas medidas afirmativas que deben adoptar los estados para evitar en el fondo, de manera directa o indirecta, las situaciones de discriminación de jure o de facto, existe un fallo de la Corte en el caso Espinosa González versus Perú, en que lo reitera, señala que hay un deber especial de protección que el Estado debe ejercer respecto de actuaciones y prácticas por parte de terceros, incluso particulares, ¿cierto?, que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. También en una sentencia contra Perú del año 2023, en el caso Olivera Fuentes, se habla a propósito de la comunidad LGTBI. La Corte avanza un poco más y plantea cómo deben actuar los estados frente a los estereotipos negativos que recaen sobre las comunidades, que dan cuenta del carácter además estructural de este tipo de discriminaciones, señalando que se deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar las actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias que se basen en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Y en ese mismo caso, la Corte además señala que en contextos donde prevalecen prejuicios y existe una discriminación histórica y estructural, y ahí tenemos, ¿cierto?, la utilización de ese concepto que antes de la Corte le llamaba la concepción positiva, ahora ya la nombra como discriminación histórica y estructural, particularmente contra las personas LGTBIQ+. Se señala que los tribunales y las instancias administrativas deben ser especialmente cuidadosas a la hora de evaluar los testimonios de las personas pertenecientes a este colectivo, ¿cierto?, a propósito de las prácticas, como ya venía razonando el tribunal, estereotipadas, ¿cierto?, o prejuiciosas. Por último, ya para ir terminando,
En materia de interseccionalidad, el Tribunal Constitucional ha utilizado el enfoque interseccional o ha señalado que se configuran situaciones de interseccionalidad en varias sentencias. En el caso de Rapa Nui, que yo les mencionaba, de la ley Pascua, hay una prevención en que se señala que efectivamente hay un caso de discriminación de discriminación interseccional a propósito de el sexo y la pertenencia étnica a propósito, ¿cierto?, de las normas que yo le comentaba. Pero luego tenemos en votos de mayoría, por ejemplo, en la sentencia 11.859, el tribunal razona que una mujer que había sido excluida de su derecho a la seguridad social a propósito de un requisito establecido en una norma, señala que allí se trata de una persona de sexo femenino, madre, divorciada y con una situación de hecho de dependencia económica del causante, y configura a través de aquello una situación de interseccionalidad, señalando que tratándose de la prohibición de discriminación respecto de categorías protegidas, la eventual restricción del derecho reclamado exige una fundamentación rigurosa, escrutinio estricto, y que implica que las razones empleadas por el legislador para efectuar la diferenciación sean suficientes para demostrar que su decisión no tenía un propósito discriminatorio, y luego señala que la discriminación es interseccional, pues fue producto de varios varios factores, que se interrelacionan y se condicionan entre sí. Y así podemos encontrar otra sentencia, como la 12.174, en que se trata de una mujer adulta mayor con discapacidad, y ahí el Tribunal Constitucional avanza un poco más en dotar de consecuencias jurídicas a la interseccionalidad, diciendo que existen distintos tratados aplicables en ese caso. Por una parte, la Convención sobre los Derechos de los Adultos Mayores, ¿cierto? Y por otra parte, la Convención sobre Personas con Discapacidad, y que ellos deben ser considerados para efectos de hacer el análisis de constitucionalidad y siendo categorías sospechosas, además, establecen un estándar de constitucionalidad mucho más exigente. Es decir, es necesario integrar distintos acervos normativos, y esa quizás es la principal consecuencia de la interseccionalidad, que va de la mano con aquella que activa las categorías sospechosas individualmente o cuando se trata de varias, ¿cierto?, que es el escrutinio estricto. Y sobre esto hay numerosa jurisprudencia de la Corte Interamericana en distintos casos respecto de numerosos estados, parte de la Convención Americana. Y ahí quizás lo relevante es dar cuenta que cuando la Corte Interamericana establece las consecuencias jurídicas de la interseccionalidad, lo que dice es básicamente que fija como parámetro de evaluación de la actuación del Estado para efectos de determinar su responsabilidad internacional es el análisis de si el Estado adoptó o no medidas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de esas personas sin discriminación. Y también para efectos de determinar el daño, porque normalmente, dice la Corte, en estos casos se producen discriminaciones agravadas, se trata de grupos en especial situación de vulnerabilidad que no solo acentúan los deberes de respeto y garantía por parte del Estado, sino que además generan situaciones de desventaja aún mayor para esos sujetos y en algunos casos vulneraciones de derechos agravadas. Lo que no es, como yo les decía, directamente aplicable a la sede constitucional, y ahí yo creo que en el caso que les mencionaba del Tribunal Constitucional en el 12.174, que es voto de mayoría, se da cuenta de cómo nosotros entendemos que la consecuencia jurídica de una situación de interseccionalidad o del enfoque interseccional en sede constitucional es la de considerar los acervos normativos protectivos de las condiciones de vulnerabilidad, de las distintas condiciones de vulnerabilidad que reúne el sujeto de manera armónica. Y con esto termino, hay una prevención o un grupo de prevenciones de la
actual presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, de la ministra Yáñez, Nancy Yáñez, que fue la anterior presidenta del Tribunal Constitucional, y de quien les habla, tanto en la ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2025, que analizamos en control preventivo obligatorio y facultativo, como en algunas sentencias que nos ha tocado conocer en materia de igualdad de género y particularmente el acceso al procedimiento judicial para cambio de nombre y sexo de menores de 14 años. Les menciono en este caso la sentencia 15.664, en que razonamos nosotras de manera mucho más acabada y hacemos una síntesis de qué implica, de cuándo hay discriminación, de qué implica la existencia o la presencia de una categoría sospechosa, de qué implica la concurrencia de una situación de discriminación interseccional, de manera tal que los invito a revisarla, porque ahí tratamos de dotar de más racionalidad, ¿cierto?, al uso de estas categorías, basándonos, ¿cierto?, también en la doctrina, a propósito de cuáles pueden ser estas consecuencias jurídicas en sede de la justicia constitucional. Y ahí me callo. Muchísimas gracias, ministra. Le agradecemos de manera especial por esta exposición tan clara y sobre todo enriquecedora, que ilumina la evolución del principio de igualdad y no discriminación en el Tribunal Constitucional de Chile. Su análisis sobre la incorporación de categorías jurídicas destinadas a la consecución de una igualdad real aporta una mirada rigurosa y además necesaria para comprender los desafíos contemporáneos del constitucionalismo. Le comento, ministra, que tenemos muchos participantes, no solo del Perú, también algunos seguidores de Santiago de Chile, y nos han enviado varias preguntas, además todas interesantes, que seguro darán lugar a otra sesión, de verdad. Yo me permito elegir dos preguntas y ofrezco una disculpa a quienes nos han mandado las otras preguntas. Yo me comprometo a hacerle llegar a la ministra, pero creo que dos podrían aportar un poco en la línea de que el ámbito académico es para la discusión y para dejar preguntas también importantes. Son dos, una en relación a la interculturalidad y otra en relación al grado de vinculatoriedad de los órganos de los dictámenes de los órganos de los tratados. La primera, entonces. Ministra, en el marco del principio de igualdad y no discriminación, ¿cómo ha abordado el Tribunal Constitucional de Chile los desafíos que plantea la interculturalidad, particularmente en aquellos casos en los que confluyen derechos fundamentales, diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos indígenas? Usted ha hecho referencia a un caso de violencia contra las mujeres, a lo mejor se puede ampliar, si es posible, en esa línea. Segundo, en el marco del control de constitucionalidad y del principio de igualdad y no discriminación, ¿cómo ha abordado el Tribunal Constitucional chileno la cuestión de la vinculatoriedad o fuerza vinculante o no de las decisiones emitidas por los órganos de los tratados internacionales de derechos humanos en sus dictámenes? Dictámenes del Comité CEDAW, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos del Niño, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Esas son las dos preguntas, ministra. Yo le ofrezco una disculpa, tenemos 8 minutitos, sé que son gigantescas, pero intentemos adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Qué interesantes las preguntas. Bueno, en relación con la interculturalidad, con la comprensión del Tribunal Constitucional respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Tribunal ha utilizado en numerosas oportunidades, ha invocado el convenio 169 de la OIT y ha procurado incorporarlo dentro del análisis constitucional. En el caso, por ejemplo, de la ley Pascua que yo les mencionaba, ahí se hace un análisis respecto de si los artículos que son impugnados de esta ley daban cuenta o no de prácticas consuetudinarias que pudieran merecer protección a la luz de los artículos, si no me equivoco,
no lo tengo a mano, pero los artículos 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT. Y se llega, por supuesto, a la conclusión de que no había una práctica consuetudinaria allí protegida. La ley además se hizo el año 66 en el Congreso Nacional sin participación de los pueblos indígenas, entonces no había ahí, y varias organizaciones, por ejemplo, de mujeres Rapa Nui presentaron amicus curiae ante la Corte, ante el Tribunal Constitucional, dando cuenta de que allí no había una práctica cultural sensible que mereciera una protección, ¿cierto?, a la luz del convenio ni de la Constitución. Entonces, hay muchas sentencias. Nosotros tenemos un buscador de jurisprudencia en la página web del Tribunal Constitucional. Los invito a revisar, porque de verdad en temas en que hay... que alguno de los sujetos es un sujeto perteneciente a un pueblo indígena, ese enfoque se introduce. Además, habemos varias ministras, ¿cierto?, que hemos trabajado estos temas desde la academia antes de ingresar al Tribunal Constitucional. La ministra Precht, la ministra Yáñez y yo hemos trabajado harto estos temas, entonces procuramos, ¿cierto?, incorporar estos estándares internacionales en los análisis de constitucionalidad por la vía, yo les decía, del artículo 5 y 2. Luego, en relación con la fuerza vinculante de decisiones de órganos de tratados, el Tribunal Constitucional chileno no se ha pronunciado, no ha dicho si son vinculantes o no son vinculantes. Yo les decía que el tribunal se ha tomado una aproximación distinta, ¿cierto?, a estas cuestiones en términos de hablar y situar la discusión no ni siquiera como jerarquía, sino que como fuente, y ahí mencionar que se utilizan no en general decisiones respecto de peticiones individuales o denuncias ante los comités, que en tanto órgano cuasi jurisdiccional, ¿cierto?, puede conocer denuncias respecto de un Estado en un caso particular, pero sí se ha hecho referencia en sentencias a recomendaciones al Estado de Chile en el ámbito del examen, de los exámenes periódicos, ¿cierto?, que son estos exámenes que velan si el Estado ha cumplido o no y cómo ha ido avanzando en las recomendaciones anteriores que ha hecho el comité determinado. En el caso del comité CEDAW, lo hemos mencionado en algún caso, las recomendaciones, el comité contra la tortura también, y las observaciones generales de los comités también se utilizan como criterio hermenéutico para entender cuál es el sentido y alcance de las normas de los tratados, sin señalar si son vinculantes o no son vinculantes, porque tenemos distintas posiciones. La posición que yo sostengo es que evidentemente los intérpretes de las convenciones, en el caso del Sistema Universal de Derechos Humanos, que es el que usted me pregunta, crean comités que tienen que supervigilar, ¿cierto?, el cumplimiento del tratado, y son quienes pueden interpretar el sentido de alcance de las normas. Por lo tanto, esas son interpretaciones que son relevantes al momento de mirar la norma convencional. Perfecto, muchísimas gracias, ministra. Nos quedamos con ganas de seguir escuchándola. Como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas sobre derechos constitucionales. Con la magnífica conferencia del día de hoy cumplimos plenamente ese objetivo, por lo cual reiteramos nuestro agradecimiento a la ministra. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos y también los desafíos importantes que, si son de Chile, también son de la región. Quisiera agradecer también a los participantes de distintas regiones del Perú que se han conectado el día de hoy. El equipo SEC me pide una cuestión técnica que recuerden registrar su participación, su asistencia para que el certificado les pueda llegar. Y también invitarles, antes de cerrar ya esta sesión, invitarles a nuestros próximos eventos académicos. Mañana
están cordialmente invitados. Tenemos el conversatorio de un tema importante, de un tema relevante, como es la maternidad subrogada. A las 11:30 es la cita y tenemos a dos académicas de renombre, a la doctora Paula Severino y a la doctora Susana Mosquera. El día 9 de febrero tenemos la presencia de la doctora Eugenia Ariano, que abordará el tema de organización judicial y principio de legalidad. El día 12 de febrero tenemos el tema de reforma constitucional y poder constituyente, que será abordada por el profesor Gonzalo Ramírez Cleves de la Universidad Externado. Y también el día 19 de febrero tenemos un tema que ha abordado hoy día tangencialmente la ministra, diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tribunales constitucionales, que será abordada por el profesor García Roca. De este modo, entonces, reitero mi agradecimiento a todas las personas que están presentes en esta línea a través del Zoom, también a quienes nos siguen por las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales y del Tribunal Constitucional. De este modo, entonces, reiterando mi agradecimiento a la ministra y comprometiéndola a que esté pronto en el Perú, visitándonos presencialmente en las actividades que hagamos, pues esta sesión termina de este modo. Muchísimas gracias con todos y con todas. Buenas tardes.